buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a esta segunda conferencia en el marco de la reforma judicial. Es un ciclo de conferencias que estamos organizando la Escuela Federal de Formación Judicial y el Centro de Estudios Constitucionales, pues con el objetivo de discutir con expertos y con ustedes, también con el público, pues los ejes torales que fundamentaron esta reforma reciente. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental que ha sido transversal en esta reforma, que es la paridad de género. Y para esto pues tenemos a dos especialistas en el tema. Tenemos con nosotros a la doctora Sandra Serrano. Ahora leeré algunas líneas de su CV, pero bueno, ella es especialista en género y por supuesto nos va a dar algunas guías fundamentales para entender pues todos estos cambios profundos. Y Alejandra Spitalier es la secretaria general de Presidencia, quien ha estado muy de cerca detrás pues, de toda la, estructuración de esta reforma, de todos estos cambios fundamentales en materia de género, y pues qué mejor que escucharlo a partir de su experiencia, lo que ha significado, lo que ha implicado y las razones de por qué se han impulsado todos estos cambios. Bueno, la dinámica será pues de esta conferencia muy similar a otras conferencias que ya hemos tenido. Nuestras ponentes hablarán en 20-30 minutos sobre el tema que nos convoca el día de hoy, sobre paridad de género, y posteriormente abriremos para un bloque de preguntas hasta donde el tiempo nos alcance y de acuerdo a la participación pues también de quienes nos escuchan. Agradezco de verdad a las dos, a la doctora Sandra, a nuestra secretaria Alejandra Spitalier, su presencia el día de hoy. Es de verdad un honor compartir la mesa, aquí moderar esta sesión con estas dos grandes especialistas y con quien también pues tengo una amistad y bueno, con Alejandra pues ya muchos años juntas trabajando pues en diferentes temas, ¿no? Entonces, con mucho cariño las presento a las dos el día de hoy. Entonces, iniciamos con Sandra. Ella es profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales aquí en la Ciudad de México. Sus áreas de investigación son violaciones graves a derechos humanos, instituciones de derechos humanos, género y derecho, y las relaciones entre el derecho internacional y constitucional y cortes regionales y nacionales. Actualmente es directora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México. Muy bienvenida, Sandra. Te escuchamos con atención. Muchísimas gracias, Ana María. Pues un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación al Centro de Estudios Constitucionales, a la Escuela Federal de Formación Judicial, y bueno, un honor también compartir mesa con Alejandra. Y bueno, como les comentaba, antes de iniciar nuestra sesión, mi presentación, bueno, trata o quiere buscar el vínculo que existe con el gran o el enorme esfuerzo que hace el Poder Judicial por transversalizar una política de género con los derechos, porque a veces nos quedamos solamente con una parte de la historia, ¿no? Cómo se han modificado, cómo se están intentando una serie de acciones, de esfuerzos por transversalizar la perspectiva de género, por lograr una igualdad sustantiva, pero esto también cómo se relaciona con los derechos de las personas que integran al propio Poder Judicial, y también en un segundo nivel, en otra capa, cómo esto también tiene un impacto en la forma en la que concebimos a la justicia federal. Cómo desde los que estamos afuera podemos percibir o podemos empezar a ver cambios en cómo se imparte justicia. Es decir, tiene dos efectos que yo veo muy, muy importantes, la transversalización de la política de género en el Poder Judicial. Uno, el aseguramiento de los derechos de las personas que lo integran, pero al mismo tiempo, cómo esto trasciende a las labores sustantivas del propio Poder Judicial.
Entonces, si me permiten, por supuesto yo no profundizaré del todo en todos los esfuerzos que ha hecho el Poder Judicial y lo que implica la reforma en materia de género, porque, bueno, Alejandra es mucho más experta que yo en esto, pero sí quiero hacer estas relaciones de tal manera que nos permita ver los impactos que esto también puede tener. ¿Por qué hablo de derechos? Porque básicamente puede haber muchos más, pero me quiero centrar en 4 derechos. La igualdad, por supuesto, y en cómo se está entendiendo la igualdad desde esta lógica del Poder Judicial y su reforma, que no es la igualdad más individual, más básica, sino que está tratando de ponerle distintas capas a lo que estamos entendiendo por igualdad. El derecho de acceso a cargos públicos, que es uno de los derechos políticos fundamentales que la CEDAW, el Comité CEDAW, el Comité que resguarda y que hace cumplir la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en contra de todas las formas de discriminación contra la mujer, ha hecho mucho énfasis en la importancia de la integración de las mujeres en distintos cargos públicos, no solamente aquellos de elección popular, sino en las funciones públicas. Y eso me parece que es uno de los puntos medulares o claves que nos pone la reforma judicial y en el tema de paridad, por supuesto, fundamental. Y de la mano de esto, otros derechos que hacen posible que esto efectivamente tenga resultados. Me refiero a 2 de manera particular. El acceso a una vida libre de violencia y las políticas contra acoso que impulsa el Poder Judicial, y por el otro lado, las políticas que tienen que ver con los derechos de cuidado. Entonces, bueno, quiero andar un poquito sobre esto y también los efectos que esto tiene. Primero, sobre la igualdad, ¿no? Nosotros, seguramente muchos de los que nos están escuchando, estamos muy acostumbrados a pensar en la igualdad en términos del trato arbitrario o no arbitrario, ¿no? Y me parece que justamente una reforma de esta naturaleza trata de dar un paso más allá, incluso 2 más allá, diría yo. No solamente una igualdad sustantiva en términos de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres tengamos pleno acceso a las funciones públicas y básicamente a ocupar los más altos cargos del funcionariado judicial, ¿no? Básicamente a lograr ser juezas, a lograr ser magistradas, sino también a que en las propias estructuras de los órganos judiciales exista una paridad entre hombres y mujeres. Y esto, por supuesto, no solo impacta el acceso de las mujeres mismas, sino también de los hombres, porque puede haber ciertos cargos donde hay más mujeres que hombres, y esto también lleva a un efecto de buscar la paridad en estos términos. Entonces, ya no solamente es la idea clásica de pensar por trabajo igual, pago igual, ¿no? Por ponerlo, digamos, en términos muy esquemáticos, sino dar un paso más con la idea de paridad sustantiva, de decir cómo estamos integrados y quién toma las decisiones y cómo logramos eliminar aquellos obstáculos que impiden que las mujeres se postulen para estos cargos, participen en los concursos de oposición y logren acceder a ser juezas, a ser magistradas, pero también ser directoras generales, pero también ser las secretarias generales de la Corte, también, es decir, empezar a ocupar estos cargos de decisión fundamental. A eso se refiere el derecho de participación en las funciones públicas y de acceso a los cargos públicos. Y eso es lo que está garantizando esta reforma para las mujeres que integran o que piensan integrar el Poder Judicial, porque no solamente son las que están, sino también esto le abre posibilidades a las estudiantes de hoy en día de Derecho o de otras tantas carreras que piensan hacer su vida en el Poder Judicial, piensan hacer su vida profesional en el Poder Judicial. Y digo que son 2 pasos más allá, porque cuando pensamos en medidas de acciones afirmativas, por ejemplo, para que exista acceso a los cargos públicos, en realidad también estamos pensando en cómo se eliminan estas barreras. Ahora voy a regresar un poco más a estos puntos, pero ¿cómo se eliminan las barreras? Ya no solamente hacerse cargo de los obstáculos, sino si las barreras tienen que ver con el cuidado, si las barreras tienen que ver con el acoso, entonces también la reforma en realidad pone sus ojos en aquello que está causando esos obstáculos. Se hace cargo del obstáculo concreto, pero también de la causa del obstáculo. Por eso no solamente pienso
que es una reforma que logra impactar en igualdad sustantiva, sino incluso en igualdad estructural. ¿Cómo hacemos para transformar la institución judicial misma de tal manera que deje de generar obstáculos, para que en algún momento dejemos de tener medidas de acciones afirmativas? Pues la idea clásica de que son temporales, ¿no? La discusión clásica de que tienen una temporalidad. Pero eso solo se puede alcanzar cuando al mismo tiempo de impulsar acciones afirmativas, se impulsan acciones que traten de transformar de fondo en la forma en la que se estructuran las instituciones. Y me parece que ese es uno de los enormes aciertos que tiene en materia de género la reforma. No se queda solamente en acciones afirmativas, en una visión más clásica de igualdad sustantiva, sino que trata de profundizar en cuáles son esas causas y revertir esas causas. Por supuesto, ambas corren en trayectorias muy diferentes. Las acciones afirmativas pueden darnos resultados relativamente más fáciles. Se pueden abrir estos concursos de oposición exclusivos para mujeres, por ejemplo. Pero cambiar, digamos, las mentalidades, lo que significa que existan las licencias de paternidad, lo que significa que existan los espacios para la lactancia, lo que significa que exista una cero tolerancia al acoso sexual, eso corre en otra trayectoria, no corre con un paso más lento, pero acompaña los pasos más rápidos. Y yo creo que ese balance es fundamental para el éxito de una reforma como esta. Tiene otros retos, por supuesto, el de largo plazo, que también quisiera abordar más adelante. Refería ya bastante el acceso a cargos públicos y el acceso a las funciones públicas. Insisto, no solamente para estos altos cargos, que también sabemos, es ahí donde tenemos el mayor reto. Hay menos magistradas, hay menos juezas, que a lo mejor menos secretarias proyectistas, ¿no? Y es eso lo que nos importa, pero también más visitadoras. También hubo en algún momento concursos de oposición para visitadoras. Es decir, no solamente es pensar en quién decide al final, aunque eso es fundamental, sino cómo se estructura todo el Poder Judicial. Esto implica retos culturales fuertes, porque la decisión es esa, la decisión con base a derechos, y el derecho claramente está puesto ahí, pero las resistencias también pueden ser fuertes dentro del propio Poder Judicial, dentro de quienes piensan que hacer, por ejemplo, concursos de oposición exclusivos para mujeres, en realidad afecta sus derechos meritocráticos, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata es de generar los espacios que permitan la inclusión de nuevas voces. ¿Cómo hacemos para incluir nuevas voces? Si nuestra intención o si nuestra idea de igualdad nos lleva a pensar que solamente debe ocupar ese cargo quien tenga todas las habilidades exactas, las mejores habilidades, eso en realidad es una idea que nos va a limitar. Nos va a limitar el crecimiento del órgano jurisdiccional y, en todo caso, la fortaleza misma de la impartición de justicia. Un efecto que tiene este aseguramiento del acceso de las mujeres a las funciones judiciales, a los altos cargos de funciones judiciales y en general a los cargos públicos, es la democratización misma del Poder Judicial. La democratización misma porque implica que exista un diálogo con desde distintas visiones, que no solamente exista una sola experiencia de vida, sino distintas experiencias de vida. ¿Quiénes dialogan? ¿A quiénes les estamos dando la voz? ¿Quiénes tienen poder de decisión? Entonces, es un efecto fundamental para la toma de decisiones. Hoy no podemos pensar que el asegurar los derechos humanos está alejado del contexto, para nada. Hoy pensar en la garantía de los derechos fundamentales nos lleva necesariamente a ubicar a las personas en su contexto, a saber de dónde vienen, cuál es de lo que se aquejan, por qué sucedió la violación que están afrontando. Y eso puede verse, digamos, en su amplitud solamente cuando existen distintas voces. Y por eso pasar a una idea de paridad implica también pasar a una idea de democratización del Poder Judicial, de las distintas voces que se quieren escuchar y cómo se quieren escuchar. Y eso no implica tampoco, y esto para mí resulta muy importante, que todas las mujeres que accedan a estos cargos deben ser feministas. No necesariamente, a mí me gustaría, por supuesto,
pero eso es ponernos una carga adicional. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Es de nuevo ponernos a las mujeres una carga adicional. Ya no solamente tienes que ser buena, no solamente tienes que ganar tu concurso, sino o incluso cuando son de género, sino también en otros niveles, al interior de los propios juzgados, de los propios tribunales y también en los ámbitos administrativos. En ese sentido, una política de cero tolerancia a la violencia de género y en particular al acoso sexual resulta clave para que esto pueda funcionar. Mientras no se aseguren los derechos al interior, va a ser muy difícil que se puedan dar los saltos para asegurar los derechos hacia el exterior. Y ahí hay un problema que tiene ya pues muchísimas décadas y que tiene que ver también con la propia conformación del Poder Judicial, que fue una conformación muy jerárquica, como a lo mejor cualquier Poder Judicial, pero que originalmente fue una conformación muy jerárquica, muy cerrada y donde parecería o parecía antes que cada juzgado, cada tribunal era un feudo, ¿no? Cada quien decidía a su interior. Y esto ha cambiado. Y las voces deben poder salir de esos espacios. Y lo que se crea con estas unidades especializadas en acoso sexual resulta importantísimo. Y también en su propia concepción, porque no es solamente que exista una vía para darle cauce al acoso sexual, sino que existe un mecanismo que le da atención a las víctimas, alguien que las va a escuchar. No solamente es ven y pon tu queja y yo acá veo qué hago y a ver qué investigo, sino es quién las va a escuchar, cómo las va a escuchar y qué apoyos va a tener al respecto. Y después de eso, cómo se va a desarrollar una investigación y cómo las posibles sanciones pueden impactar las propias responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos. Entonces, cumple, digamos, los 3 elementos de la CEDAW: atención, investigación, sanción. ¿Y con vistas a qué? A la erradicación, por supuesto. Esto, de nueva cuenta, son procesos que van a tiempos diferentes. Se puede atender más o menos rápido, investigar más o menos rápido y también sancionar más o menos rápido, pero erradicar, cambiar, eso va a una pausa distinta. Entonces, también hay que mirarla a la reforma en sus distintos tiempos. Y junto con esto, algo que aqueja mucho también a las mujeres, y es quién cuida, ¿no? La pregunta de quién cuida a las personas, a las y los niños, pero también, por ejemplo, adultos mayores. Pero pensar en las políticas de cuidado y particularmente en la existencia de licencias de paternidad, es decir, esto nos corresponde a hombres y a mujeres. Tener un hijo implica responsabilidades para ambos. Y yo creo que eso es parte de de que el Poder Judicial empieza a hacerse cargo de esas cuestiones estructurales que afectan el desarrollo profesional de las propias mujeres. Lo mismo que los espacios, que la creación de los espacios de lactancia, que a lo mejor se ha hablado menos de esto, o desde fuera se escucha menos sobre esto, pero que resulta fundamental para las mujeres que tienen niños, bebés, que tienen pequeños y que necesitan estos espacios. Una cuestión importante en estas políticas de cuidado, sin embargo, está el que no sean vistas como mecanismos que generan una mayor productividad. Yo creo que ese es el límite y ese es el riesgo.
¿cómo hacemos para que estas políticas de cuidado no impliquen mira, ahorita te dejo que te vayas de tu licencia, pero después cuando regreses vas a ver cómo vas a tener un montón de expedientes en tu escritorio, ¿no? O bueno, vete los 15 minutos a la lactancia, pero te vas a quedar más tarde. O sea, ¿cómo hacemos para que esas medidas de cuidado efectivamente sean entendidas como una política social del propio Poder Judicial? Y digo social porque nos involucra a todas y todos, pues. No es algo que solo involucre a la persona específica que tiene una niña o un niño pequeño, sino que generar estas políticas implica un acompañamiento del conjunto. A lo mejor en otros espacios diríamos la tribu que cuida, ¿no? La tribu que cuida a los pequeños. Y de eso se trata, al contrario de pensar estas políticas como políticas que deben generar mayor productividad por un lado o una carga posterior. Mayor productividad me refiero a voy a tener una guardería aquí o el lactario aquí, pero para que tú estés más tiempo en este lugar trabajando más, es decir, me produzcas más. Entonces, eso, por ejemplo, muchas empresas lo hacen, ¿no? Tienen la guardería ahí, pero para que sus empleadas no tengan que salir a recoger a sus hijos y entonces puedan dedicarle más horas de tiempo al trabajo. O por otro lado, esto que comentábamos, que después no haya una sobrecarga del trabajo. Y acompañado con esto, me parece que es fundamental el hacerse cargo también de la capacitación y de la formación de las personas que integran el Poder Judicial. No solamente el funcionariado judicial, también el personal administrativo, también el de la Defensoría Pública, que a veces se nos olvida, pero que también con sus propias funciones y donde está, pero que también hace parte del Consejo de la Judicatura, y cómo la idea de tener un curso básico de género puede ayudar a comprender lo que se tiene que hacer en cada una de nuestras funciones, pero también por qué se están llevando a cabo todas estas actividades al interior del Poder Judicial, todas estas acciones al interior del Poder Judicial. El tener una base común de entendimiento que permita que todas y todos los actores que participan en el Poder Judicial, que colaboran en el Poder Judicial, puedan actuar con perspectiva de género, pero también recibir o ser parte de la protección de sus derechos con perspectiva de género. Y esto me parece uno de los grandes también aciertos y que puede revolucionar un montón qué es cómo vemos la propia justicia. Y este es otro de los efectos, ¿no? Un segundo efecto, además de la democratización de la justicia, un segundo efecto es cómo podemos ver este continuo entre que las personas que integran el Poder Judicial vean protegidos sus derechos y al mismo tiempo tengan una obligación de proteger los derechos, ¿no? Un poco de pasar de la vivencia misma del respeto a mis derechos a cómo protejo los derechos de las y los otros. Y yo creo que ese impacto, que a lo mejor es uno indirecto de la política de paridad de género de la reforma judicial, puede ser también clave. ¿Cómo se fortalece la impartición de justicia a partir de esa vivencia? Entonces, no queda solamente en el interior, sino que tiene el potencial de poder lograr impactar la impartición de justicia y el acceso a la justicia misma con perspectiva de género, a partir de esta idea de trascender la vivencia a los casos cotidianos. Y como pueden ver, o sea, mi impresión de esto es que esto es muy práctico, muy aterrizado en cada uno de sus elementos. No solamente se queda en lo clásico de existirá el principio de la paridad de género, ¿no? Que uno puede ver en un montón de lugares y que después esto no se traslada o no se traduce en absolutamente nada. Y me parece que aquí estamos viendo de manera muy concreta políticas en puntos claves, en puntos medulares y en problemas que han sido acuciosos dentro del Poder Judicial, ¿no? La falta de acceso, el problema de la violencia, la falta de políticas de cuidado y que eso puede generar otras ideas de igualdad. Pero más allá de esto, lo que está haciendo esta reforma también debe verse como un efecto pedagógico. ¿Qué les enseña a otros tribunales, a los tribunales locales particularmente? Que esto se puede hacer, que esto se debe hacer, que es parte de las propias obligaciones de los poderes judiciales, asegurar los derechos al interior para tener más posibilidades de asegurar los derechos hacia el exterior, pero también hacia otras autoridades.
Entonces, si se puede hacer en un tribunal, que es un espacio que tiene ciertas reglas, que por su propia estructura, por la forma en la que se deben decidir los casos, se elaboran los proyectos y demás, es un espacio ciertamente con reglas, se puede hacer en otros espacios gubernamentales y, por supuesto, en los tribunales locales. Y yo creo que no hay que perder de vista este efecto pedagógico y el transferir las experiencias también a los tribunales locales. Y con esto también va cómo se podría observar, a lo mejor en algunos años, si esto incidió o no en algún cambio cultural de las personas que hoy están en el Poder Judicial y que están viviendo estos cambios y que van a transitar estos cambios, de los hombres que hoy van a tomar sus licencias de paternidad, de las mujeres que hoy van a acceder a un mejor puesto con un mejor salario, cómo esto puede ir cambiando la cultura de las personas. De nueva cuenta, es un trayecto más lento. Y esto habría que pensarlo después. A lo mejor mucho más pronto vamos a ver y esperamos ver más juezas, más magistradas, pero ese cambio cultural pues va a llegar de manera más paulatina. Pero yo no lo olvidaría, habría que pensar qué es lo que pasa después de esto. Y por supuesto que hay pendientes, ¿no? Por supuesto que siempre hay pendientes. ¿Cómo nos aseguramos de que las adscripciones efectivamente también recojan, la asignación de adscripciones efectivamente también recojan las condiciones de género, el contexto de género y no se convierta en una especie de salida o de exclusión también de nueva cuenta de las mujeres por el lugar al que son adscritas finalmente, que existe ya un criterio de tomarlo en consideración, al menos en ciertas circunstancias, pero me parece que aquí todavía hay que pensar mecanismos que permitan, no, a lo mejor no necesariamente que la mujer pueda elegir siempre, porque eso tampoco sería igualitario, eso no tendría mucho sentido, pero mecanismos que permitan que la adscripción se cruce de manera mucho más fuerte con una perspectiva de género. No tengo una solución en este momento, por eso creo que es algo que hay que pensarlo a largo plazo o a mediano plazo más que a largo plazo, pero que puede ser todavía una manera de exclusión de las mujeres, sobre todo para los cargos de juezas y de magistradas. Y eso hay que pensarlo. Los espacios cotidianos. Por supuesto que las políticas de cero tolerancia a la violencia de género tratan de poner un freno a esto pensando en la erradicación a largo plazo. Pero el cómo se vive el día a día de los tribunales, el si fui a un curso de 2 horas y después regreso y me tengo que quedar 2 horas más en el trabajo porque pues ya me tomé esas 2 horas que se supone que era un curso obligatorio, pero después me hacen pagarlo en el tribunal. Esa observación en los propios espacios cotidianos, el poder ver qué está pasando, el poder escuchar a las personas que están viviendo eso para poder identificar qué otro tipo de políticas son necesarias para poder revertir esto, para poder hacerse cargo de estas sanciones sutiles, digamos, ¿no? Estas formas en las que a veces se sigue ejerciendo una simetría de poder muy fuerte, especialmente en materia de género. ¿Cómo podemos hacer para revertirlas? Creo que eso es un punto fundamental. El otro es lo que tiene que ver con el personal administrativo. A lo mejor estamos pensando mucho también en los órganos jurisdiccionales porque, pues, por supuesto, es al final lo que da el resultado de la creación misma de los órganos jurisdiccionales, pero el personal administrativo sostiene todo esto. ¿No? Es el que sostiene el andamiaje. Y entonces también cómo logramos que dentro de ese personal administrativo esas mismas charlas, esas mismas asimetrías de poder que a lo mejor se dan en los órganos jurisdiccionales no estén también presentes en los órganos administrativos y de la misma manera existan vías para poder ascender, existan vías para controlar esto, para controlar actos de violencia, de acoso y demás, como poner un foco a lo mejor más grande también ahí, aunque por supuesto que la reforma sí los cruza, pero poner un foco específico ahí. Y yo diría también fortalecer el diálogo exógeno. Y por eso también agradezco mucho que me hayan invitado a esta conferencia, porque escuchar voces externas también resulta fundamental. Me refiero, por ejemplo, a los cursos obligatorios de formación de secretarios, pero en general a la actividad
de formación y capacitación y en el diálogo constante que se ha dado, pero en el trayecto, digamos, constante de los cursos, de la formación y demás, hay poco espacio para lo exógeno. Y esto no quiere decir cambiar totalmente de lo endógeno al exógeno, por supuesto que no, para nada, pero abrir distintos canales que también permitan esta introducción de distintas visiones y que logren también servir de válvulas de escape para cuando las visiones más tradicionales de asimetrías de poder, de roles de género se nos empiecen a colar, ¿no? ¿Cómo hacemos para controlar que esas voces más conservadoras no sean las que al final en ese cotidiano las que se perpetúen y entonces empiecen a restar impulso a todo este esfuerzo en materia de transversalización de la política de género. Y a veces el abrir estos escaparates para otras voces puede ayudar a generar, a despresionar, a despresionarizar y a abrir otros diálogos. Y finalmente concluyo con algo que a mí al menos me deja con una gran expectativa e incluso podría decir esperanza, y los que me conocen saben que soy bastante pesimista. Hay que mejorar lo interno para incidir en lo externo. Yo me quedaría mucho con esta idea. Si logramos que esto mejore las condiciones de vida, la vivencia, con roles más simétricos, no asimétricos, simétricos en el Poder Judicial, si generamos los espacios o si se generan los espacios que traten de balancear los criterios estrictamente técnicos con aquellos obstáculos de género, entonces vamos a poder pasar de la vivencia a la realidad. Y esto implica un compromiso a largo plazo del Poder Judicial. Esto no se va a lograr 2, 3 años, 5, 10. Estos son cambios 15, 20 años. 20 años y mucho más, ¿no? Es un compromiso a largo plazo, pero hoy se ponen las simientes. No se le puede pedir a esta política de transversalización que modifique todo el andamiaje cultural de un poder judicial como el federal que tenemos por la propia lógica en la que ha sido formado, pero también porque hace parte de una sociedad patriarcal, ¿no? No es porque sea el poder judicial, sino es porque hace parte de una sociedad patriarcal. Avanzar las políticas, ir midiendo qué es lo que está pasando con lo que ya se ha hecho, tener indicadores de medición que nos permitan ir viendo, a ver, esto está resultando, esto no, esto va bien, pero necesita ajustarse aquí, para poder efectivamente ver resultados en 15, 20 años, o 10, 15, 20 años. Si no evaluamos, no vamos a ver qué es lo que hay que ajustar o qué es lo que hay que introducir de nueva cuenta. Y también yo diría empezar a ver cómo esto va incidiendo de alguna manera en la forma en la que se deciden los asuntos, en cómo generamos mayor acceso a la justicia con perspectiva de género. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sandra. De verdad que fue bastante iluminadora tu ponencia. Creo que nos has puesto aquí pues sí, los obstáculos para hacer realidad esta igualdad sustantiva y estructural y los efectos que esperamos puedan tener todas estas políticas implementadas por el Poder Judicial a partir de esta reforma que precisamente estamos platicando el día de hoy. Muchas gracias por tus palabras y bueno, seguiremos conversando ahora con las preguntas que nos están llegando del público. Y bueno, ahora es el turno de Alejandra Spitalier. Ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho. Durante más de 10 años fue la coordinadora de ponencia del ministro Arturo Saldívar. Es actualmente la secretaria general de Presidencia y pues formó parte del equipo y es una precursora de esta reforma y de todos estos cambios desde antes de la reforma y con la reforma, ¿no? Entonces, pues es un gusto escucharte hoy, Alejandra, que nos platiques como desde dentro qué fue lo que motivó todos estos cambios, qué es lo que se ha hecho y bueno, pues atentos también a lo que nos dice Sandra y en qué tendríamos que tener como bastante atención sobre el futuro. Muchas gracias, Alejandra, por tu participación el día de hoy y te escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos los que están presentes en esta
En esta plática agradezco en primer lugar a la magistrada Ana María Ibarra, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, por supuesto también a la Escuela Federal de Formación Judicial. Es para mí un privilegio estar en esta charla con Sandra, quien nos ilustró en gran medida, en términos generales, toda la importancia que tiene el tema de paridad y cómo está acogido en la reforma, señalando, por supuesto, posibles áreas de oportunidad. Y bueno, para mí es una fortuna estar en esta mesa con mujeres tan brillantes, tan talentosas y amigas de tanto tiempo atrás. Y bueno, pues efectivamente es uno de los temas que más me mueven dentro de este proyecto tan importante que es la reforma judicial del 2021. Esta reforma, antes de entrar al tema específico de género, me gustaría señalar que es la reforma más importante que ha sufrido el Poder Judicial en los últimos 25 años. Es una reforma que obviamente implica un cambio estructural en todo el Poder Judicial Federal. Es una reforma que cambia muchas funcionalidades dentro de la judicatura y es una reforma que justo, como enfatizó su importancia Sandra, blinda todos los aspectos que ya se habían venido haciendo desde la política pública y que al plasmarse en una reforma tanto constitucional como legal, pues impide que estos cambios se frenen o que incluso haya un retroceso en todo lo que se ha hecho en términos de política pública. A mí me es de utilidad y me gusta mucho dividir la reforma en 5 grandes ejes. Y uno de estos ejes obviamente es género, pero me gusta dar el contexto porque todos los ejes se relacionan de una manera muy estrecha y todos se benefician entre ellos y al final el conjunto de estos ejes es lo que nos da el gran producto de la reforma judicial. El primer eje es que consolidamos a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. Se implementaron diversos mecanismos que le quitaron tareas que no eran propias de la construcción de la doctrina constitucional y que esto era un obstáculo en términos de recursos para consolidar y para avanzar en una doctrina de derechos humanos. Este punto es importantísimo aunado a lo que es la evolución del sistema de precedentes, porque ahora tenemos a una Suprema Corte, a un Tribunal Constitucional, que basta con una sola resolución en donde las ministras y los ministros compartan de acuerdo a si funcionan en pleno, se necesitan 8 votos, si funcionan en salas, se necesitan solo 4 votos, que compartan las razones jurídicas para resolver un problema que se plantea. Y esto es importantísimo porque con esta simple votación de un solo asunto, esta resolución se vuelve obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país. Y entonces, ¿esto qué nos implica? Que tenemos una Suprema Corte que se está dedicando a las cuestiones sustantivas, a los temas más importantes en la doctrina constitucional y que con una resolución va a tener un impacto directo en los derechos de las y los ciudadanos en nuestro país. Y evidentemente esto consolida a la Corte como un agente de cambio social. Entonces, a partir de esta reforma, con estas resoluciones de la Corte, vamos a tener un gran impacto en la vida de todas y de todos. Imagínense en una resolución de género, pues ya nada más basta una sentencia para que esto ya sea obligatorio. Entonces, la reforma, ese primer eje es importantísimo. El segundo eje es la nueva carrera judicial, que va de la mano, obviamente, en un binomio necesario con la Escuela de Formación Judicial. Se diseñaron todos unos mecanismos importantes para que nuestra carrera judicial esté basada en la excelencia, en un rigor académico y técnico sin precedentes y además también en una sensibilidad social importantísima. El tercer eje de la reforma es que se fortalecen todos aquellos mecanismos para seguir combatiendo la corrupción y el nepotismo. El cuarto es el acceso a la justicia a través del fortalecimiento del Instituto de la Defensoría Pública Federal, cuya importancia también ya la señalaba Sandra,
en todas estas cuestiones de género. Evidentemente, si tenemos nosotros una defensoría que acompaña a los grupos vulnerables, dentro de los cuales sin duda alguna estarán los grupos de mujeres, y sea una defensoría además también integrada por mujeres de una excelencia académica y técnica, bueno, pues el resultado será muy conveniente en temas de igualdad, aunado a que vamos a tener un perfil de jueces mucho más capacitados y más sensibles. Y en último lugar, no por ello menos importante, ya podremos entrar un poco más en materia de la charla, que es la institucionalización de la igualdad de género. El tema de género, yo veo que está integrado en 4 rubros muy importantes de la reforma. Obviamente la idea es desarrollarlos a lo largo de esta exposición. Ahorita simplemente los enuncio. El primero es que la reforma impulsa acciones encaminadas precisamente a lograr una paridad. La paridad viene a ser uno de los principios y de los ejes rectores de la reforma, viene contemplado obviamente desde la norma constitucional y es un principio que permea en todos los ordenamientos que regulan la carrera judicial y todo el funcionamiento del Poder Judicial Federal. El segundo eje es el fortalecimiento de todos los mecanismos para erradicar y combatir la violencia de género, como lo son el acoso y el hostigamiento sexual. Se establecen nuevas causas de responsabilidad en la nueva ley orgánica del Poder Judicial Federal y se fortalece toda esta competencia del Consejo de la Judicatura para la regulación interna de acuerdos generales que permitan atender los casos en concreto. Otro eje, como lo señalaba Sandra, es la conciliación de la vida laboral y familiar, que son acciones muy puntuales en las que se busca precisamente que se acompaña a las mujeres sin estos obstáculos que les impidan ingresar y ascender dentro de la carrera judicial en las mismas oportunidades, siendo muy sensibles de las necesidades que ellas tienen en sus ámbitos familiares, pero también sin incurrir en estereotipos establecidos en donde tengan que asumir cierto rol específico en la familia o en la sociedad. Y bueno, por último, el último eje importantísimo también es la incorporación de la perspectiva de género de forma transversal y progresiva en todo lo que es el desarrollo de la carrera judicial, pero también en el acompañamiento y capacitación de todo el personal administrativo, que como bien lo señalaba Sandra, forma un papel fundamental en todo el tema de igualdad dentro de la judicatura. Tal y como lo mencionaba Sandra, la paridad de género pues es una estrategia ciertamente política que propone una distribución equilibrada de las posiciones de poder. Estas posiciones de poder tradicionalmente se han venido desempeñando y ejerciendo principalmente por hombres, de ahí que el objetivo de la paridad sea el disminuir estos techos de cristal como obstáculos que impiden el crecimiento y el acceso a las mujeres para puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. Estas barreras, pues evidentemente tienen sus orígenes en todos los estereotipos y roles de género que tradicionalmente, históricamente y culturalmente se les han impuesto a las mujeres y evidentemente la idea es irlos combatiendo en conjunto para lograr el objetivo al final del día, como lo señalaba Sandra, ¿no? No solo como un fin en sí mismo, sino como una medida para lograr la igualdad. Desde la ponencia del ministro Arturo Saldívar, antes de que llegáramos a la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, hubo un compromiso claro con la igualdad y teníamos mucha conciencia que desde esa trinchera entonces las sentencias y las resoluciones jurisdiccionales podíamos hacer un impacto en el tema de género. Así fue la sentencia que se dictó en la acción de inconstitucionalidad 45 del 2014, para quien quiera tener el dato. Y en esa resolución, desde entonces, el ministro Saldívar determinó que el principio de paridad era un mecanismo que aseguraba la vertiente material del principio de igualdad. No nada más se tenía que entender como un trato idéntico entre distintos grupos y personas,
sino como la necesidad de realizar diferenciaciones objetivas y razonables que contribuyeran a remover dichos obstáculos que les impidieran a las mujeres tener ámbito de participación política. En un Estado democrático, la paridad juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a la paridad es como el Estado puede asegurarse de tener las visiones completas y integrales de una sociedad en su conjunto. Es una concepción desde la igualdad, y esta inclusión paritaria, teniendo a mujeres en puestos de altas responsabilidades, en las que sus decisiones tengan un impacto social, enriquece a esta visión global del Estado. Ya lo ha dicho en sinfín de ocasiones Michelle Bachelet, la respuesta y la solución para lograr la igualdad de género es teniendo a mujeres en mejores puestos, en puestos que puedan implicar toma de decisiones que impacten no nada más a las mujeres, principalmente a las mujeres, que tengan conciencia de esa necesidad de tener una cancha igual, de tener un piso en las mismas condiciones, que puedan despegar con las mismas oportunidades para lograr al objetivo del bienestar común. Y entonces, en ese sentido, es altamente importante el por qué la paridad muchas veces se cuestiona y se critica a la paridad, que se tenga como un fin en sí mismo, porque no necesariamente significa que los puestos los van a ocupar las personas más capacitadas, sino simplemente por el hecho de ser mujeres. Pero el que sean mujeres en esos puestos, amén de que seguramente también estarán capacitadas, permite enriquecer a la sociedad de esta visión, de estas necesidades, y de ir evolucionando y de ir creciendo en todas estas áreas de oportunidad. Ya la maestra Ruth Rubio nos ha explicado en sus diferentes escritos que el primer contenido internacional en donde se incluía la paridad por primera vez como principio de participación igualitaria fue justamente la Declaración y Plataforma de la Acción de Beijing, en donde establecía que esta composición real de la sociedad era necesaria para reforzar la democracia y procurar su correcto funcionamiento. Y así tenemos un sinfín de ordenamientos internacionales y regionales. En el caso de México, el que nos vincula de manera directa, pues es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención do Pará, que dice que, Belém do Pará, que establece que las mujeres tienen derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Por supuesto, todos estos marcos internacionales, regionales, hablan también de la importancia de tener esta paridad y esta igualdad en las funciones jurisdiccionales y en la judicatura, por las razones que también compartía Sandra. Necesitamos integrar a las mujeres en las tomas de decisiones para que eso impacte en la impartición de justicia y para que eso beneficie no nada más adentro en sí mismo como un valor igualitario de las mujeres al interior de la judicatura, sino también en el impacto de las resoluciones que se dicten. En la Convención Interamericana, de igual forma, se regula la importancia de tener esta paridad en la judicatura, lo mismo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAW, establece que los estados tienen que confrontar y eliminar todos los obstáculos de participación que tengan las mujeres como profesionales en todos los órganos y a todos los niveles del sistema de justicia y proveedores de los servicios relacionados con justicia. Y me parece que al final del día todos estos cuerpos normativos se reducen en una participación que tuvo el relator especial Diego García Sayán sobre la independencia de magistrados y abogados en la ONU, y ahí señaló con puntualidad que un sistema judicial independiente, imparcial y comprometido con la igualdad de género es crucial para la vigencia de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la inclusión de todas las voces en los asuntos de interés público y la erradicación de violencia de género. Por ello, la representación equitativa de mujeres y hombres en el sistema de justicia es tanto un objetivo en sí mismo como una condición esencial para la protección equitativa y efectiva
de los derechos humanos y de la igualdad sustantiva. Por supuesto, todo este enfoque de género nos obliga a entender la importancia que ya existía a un nivel internacional, interamericano, regional, como una deuda que teníamos nosotros como judicatura y como país frente a estos conceptos de igualdad de género. En este contexto, tenemos que subrayar que la paridad, como bien decía Sandra también, no es una acción afirmativa en sí misma, que sea una acción de carácter temporal. Esto efectivamente busca acelerar el ingreso a las mujeres a los espacios de tomas de decisiones, pero también es un compromiso en el que las mujeres tengamos una posición equilibrada junto con los hombres en las posiciones de poder. De nada serviría tener todas estas acciones afirmativas en las que México como país pueda acelerar el ingreso a puestos de alta responsabilidad si al final del día estos cambios se frenan o existe poco interés en el acompañamiento del género para permanecer y continuar en estos puestos. Entonces, en este marco internacional, es importante señalar que en México, en la primera reforma que se dio en materia de paridad fue en una cuestión política. En el 2014 se incluyó que las candidaturas tenían que tener paridad de género, y cuando llegó en una acción de inconstitucionalidad la impugnación de esta norma, la Corte expandió la interpretación y determinó que no nada más era en las candidaturas efectivas, sino que también esta paridad se tenía que reflejar en la integración de los órganos legislativos. Y ahí fue como desde la Constitución empezamos a tener por primera vez el concepto de paridad. Después, en 2019, se dio la reforma constitucional a diversos artículos en donde se establecía que había una exigencia constitucional para observar la paridad en la integración de todos los poderes de la Unión. Obviamente esto incluía al Poder Judicial, y en el artículo 94 incluyó por primera vez los exámenes de oposición con un principio de paridad, y también por primera vez se utilizó el lenguaje incluyente para integrar a las ministras como participantes del máximo tribunal. Ahora bien, aquí quiero hacer como un corte de caja muy importante, porque bueno, ya tenemos el marco internacional, el marco regional, el marco interamericano, el marco, por supuesto, federal, constitucional. Pero quiero subrayar y llamar la atención a todas las personas que nos están escuchando de que justamente esta reforma judicial es producto y es en gran medida resultado de que existan en la actual administración de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura mujeres en los puestos de toma de decisiones y de alta responsabilidad. Cuando el ministro presidente Arturo Saldívar llegó en 2019, uno de sus principales objetivos fue implementar una política muy firme de igualdad, una política muy firme en contra del combate al acoso y al hostigamiento sexual, una Bueno, pues parece que tenemos problemas técnicos. Ahorita recuperamos la imagen y sonido. No sé si a mí sí me están escuchando. Sí, Sandra, gracias. Bueno, pues enseguida volvemos con la secretaria general para que continúe su ponencia. Algún problema deben tener por la conexión allá. Ahora sí ya estamos, Ale, te estamos viendo y creo que ya te podemos escuchar, no sé. Ok, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ya estamos bien. Muchas gracias. Perdón, yo corté la comunicación, ¿o qué sucedió?
No, como que se fue perdiendo, pero ya te tenemos de nuevo. Ok, ¿me pudieras ayudar a recordar en qué parte se dejó de escuchar? Nos quedamos... em, Ya, no sé qué pasó, no sé seguro si me interrumpí. nos quedamos en las implementaciones que ya se estaban realizando desde la ponencia del ministro Saldívar. Ok, perfecto. Muy bien. Pues sí, cuando llegamos hubo un compromiso muy claro con el tema de la igualdad, con el tema de la paridad, con el tema del combate al acoso sexual. Y estas medidas no eran gratuitas. Y quiero compartir la siguiente experiencia en la que aquí la magistrada Ana María Ibarra también fue testigo de primera mano. Y esto se dio desde que estábamos en la ponencia, antes de llegar a la presidencia. Una compañera de trabajo, secretaria de Estudio y Cuenta de la oficina, que seguramente también muchos la conocen, que es la magistrada Fabiana Estrada, que es la actual coordinadora de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, tuvo a su bebé. Y desde que tuvo a su bebé, nos llamó la atención que no habíamos implementado políticas de conciliación en la vida laboral y profesional y de casa en nuestro equipo de trabajo. Con posterioridad, unos meses después, un año después, tal vez, uno de los secretarios de Estudio y Cuenta también tuvo a su bebé y ahí fue cuando también implementamos parte de esa política para los hombres, precisamente para que desde la casa hubiera una conciencia de corresponsabilidad en la crianza, de igualdad en todos los temas, desde el núcleo más cercano a los integrantes de la oficina. Después la bebé seguía creciendo y gracias también a la intervención de la magistrada Fabiana Estrada, nos dimos cuenta que no había una sala de lactancia en la Suprema Corte de Justicia. Y gracias a que Fabiana tuvo la oportunidad de levantar la mano y de señalizar que para que ella pudiera seguir desempeñando sus funciones de alta responsabilidad como secretaria de Estudio y Cuenta, necesitaba de una sala de lactancia digna. Ahí el ministro Saldívar formaba parte del comité de gobierno y desde esa plataforma pudo operar administrativamente hablando para que se instalara este lactario en la Suprema Corte. Y estos son ejemplos, antes de la llegada a la presidencia, de por qué es importante que existan mujeres en puestos de decisiones y en puestos de alta responsabilidad, porque desde ahí, con experiencias muy personales, se puede enriquecer y se pueden ir eliminando estos obstáculos que todas las mujeres tenemos y todos estos techos de cristal que todas las mujeres sufrimos. Ya lo decía en su momento Sheryl Sandberg, que es la actual directora operativa de Facebook, y que en su momento fue la directora de Google, que cuando ella trabajaba en la empresa estaba embarazada y no existían lugares de estacionamiento preferente para mujeres embarazadas. Y hasta que un día, ella estando en sus últimas semanas de embarazo, le costó un trabajo inmenso llegar a una junta porque no encontraba lugar de estacionamiento. Y hasta en ese momento se dio cuenta que no había lugares para las embarazadas. Entonces, son ejemplos muy prácticos, muy cotidianos, muy sencillos, que al final del día pareciera que no son importantes, pero al final abonan a un igualamiento de la cancha para que estos obstáculos y estos impedimentos se vayan eliminando. En ese sentido, cuando llegamos a la presidencia de la Suprema Corte, pedí al ministro presidente que me permitiera hacerme cargo de manera pues más participativa en toda la administración del Centro de Desarrollo Infantil que tenemos como Suprema Corte, que es el CENDI, en donde las trabajadoras que integramos la Corte pudiéramos tener a nuestros hijos. Y afortunadamente yo era mamá del CENDI, tenía a mi hija ahí, y gracias a que llegamos a la presidencia pudimos mejorar y modificar muchas cuestiones que con antaño afectaban a las mujeres trabajadoras de esta Suprema Corte, porque había necesidades muy básicas que no se veían y que no se cristalizaban a los puestos de alto mando, porque los jefes y los directores anteriores o los secretarios generales anteriores no tenían conocimiento de estas realidades.
En la pandemia esto evidentemente nos impidió que todas estas políticas que se implementaron en el CENDI de la Corte se replicaran en el Consejo de la Judicatura para tener un mejor impacto. Esperemos que ahora lo podamos hacer, pero sin duda fue uno de los ejemplos de por qué tenemos que tener a más mujeres en mejores puestos. Y por eso el ministro presidente siempre señala que el tema de paridad, el tema de igualdad, se fortalece en la medida en que los derechos sean para todas y para todos y que tengamos más mujeres en más y mejores puestos. Y así concluyo, bueno, no concluyo la plática, sino concluyo los ejemplos, en donde la reforma judicial fue producto también del enriquecimiento que mujeres tan talentosas como Ana María Ibarra, como Regina Castro, como Fabiana Estrada, que todas participaron en estas mesas de trabajo de una u otra forma para integrar lo que es la reforma judicial con esta visión de género. Y gracias a eso me parece que podemos presumir de una reforma que, como bien lo decía Sandra, no solamente tiene los pilares con acciones afirmativas para acceder a mejores puestos de mayor responsabilidad de manera más acelerada, sino que también combate todas estas barreras y atiende a todos estos labores de cuidado sin incurrir en estereotipos que, lejos de beneficiar al género, le permitan avanzar en su totalidad. Quiero resaltar de manera muy importante que ya en términos normativos, amén del principio que venía ya rigiendo con anterioridad a la reforma judicial, cuando incorporamos el principio de paridad, se lo expusimos al ministro Saldívar, me acuerdo perfecto, estábamos la magistrada Fabiana Estrada y yo platicando con el ministro acerca de si teníamos que incorporar el principio de paridad como integrante en la carrera judicial. Y nos dijo que no era necesario como buen constitucionalista porque ya estaba incluido en todos los artículos constitucionales que daban el marco de paridad. Y las dos le dijimos, sí, ministro presidente, tiene usted toda la razón, no es indispensable, técnicamente hablando, pues ya lo debería de regir, pero no es suficiente. La paridad tiene que ser un combate diario, un combate frontal para verdaderamente lograr una igualdad de género. Si nosotros lo incluimos expresamente en esta reforma judicial, de mejor manera va a permear en su espíritu y en el ánimo y en la voluntad política de todos los actores que intervienen para poder verdaderamente consolidar la paridad y empujar la reforma judicial en sus términos hacia la dirección que usted quiere tener, que es la igualdad de género. Y afortunadamente lo incluyó y me parece que fue un acierto total porque gracias a esos pequeños detalles es que podemos nosotros insistir en que esta reforma tiene como principio, como eje, como materia prioritaria la igualdad de género. Ahora bien, regresando a ya los cuerpos normativos propios de la reforma, se expidió la ley de carrera judicial y la nueva ley orgánica. En la ley de carrera judicial hay dos definiciones muy importantes en materia de género, precisamente que demuestran cómo esto es un eje toral de toda la reforma. Y es que en la carrera, la generación de condiciones orientadas a consolidar de manera progresiva y gradual una composición igualitaria entre hombres y mujeres en las distintas etapas y procesos que comprende la carrera judicial es ahora de carácter obligatorio. De igual forma, se ordena que el Poder Judicial Federal tiene que incorporar la perspectiva de género de forma transversal, progresiva y equitativa en el desarrollo de la carrera judicial. Esto para garantizar que mujeres y hombres tengan el ejercicio y el goce de sus derechos con enfoque de igualdad sustantiva. Ahora vámonos a la realidad y a las cifras. Esto fue el cuerpo normativo, el cuerpo constitucional y legal. ¿Y con qué nos enfrentamos? Bueno, pues nos encontramos con que en el Poder Judicial, según las cifras y las estadísticas que teníamos, teníamos un Poder Judicial integrado, el 50.4% eran hombres, el 49.6% eran mujeres. Parecía que el tema estaba resuelto. Pero cuando nos detuvimos a ver las cifras, resulta que los puestos de mayor jerarquía, esto es jueces y magistrados, en un total de 1,443, resulta que el 77% correspondía a hombres, mientras que el 23% correspondía a mujeres. Evidentemente, con esto tuvimos que tomar medidas muy puntuales
hicimos los concursos exclusivos, los concursos para juezas y para magistradas. Cabe destacar que los resultados fueron impactantes. En el concurso de juezas, la mejor calificación fue la mejor calificación en los últimos 9 años de todos los concursos que se habían hecho del Consejo de la Judicatura Federal, incluyendo concursos de hombres, incluyendo concursos de mujeres. También se lanzó una convocatoria para designar a jueces y jueces de distrito especializados en materia laboral con una integración paritaria. Y bueno, pues esto fueron como parte de las acciones inmediatas que pudimos tomar. Ahora bien, en el ámbito de la carrera judicial, como bien lo decía Sandra, ahora ya tenemos el concepto... perdón, es importante señalar también que en materia de concursos, ahora tenemos la paridad como un factor de desempate. Y esto, bueno, pues es parte de los ejemplos a detalle de cómo la paridad impacta en todo el cuerpo estructural del nuevo Poder Judicial, de las reformas judiciales. También como parte de estas medidas dentro de la nueva normativa, en la carrera judicial tenemos el tema de las adscripciones preferentes, que era uno de los temas que también ya decía Sandra, que efectivamente en algunos casos las mujeres podían decidir en qué órgano jurisdiccional podían desempeñar sus funciones. ¿Qué fue lo que detectamos? Que muchas veces las barreras que impedían que las mujeres participaran en los concursos, pues era esta cuestión en donde sus hijos o sus ascendientes, ¿no? Personas mayores con quienes tenían labores de cuidado, estaban en determinada circunscripción territorial y entonces el desplazo a otras áreas de trabajo iba a implicar un rompimiento familiar. Cuando detectamos esta situación, establecimos la regla de adscripción preferente. ¿En qué consiste? En que el consejo puede determinar una adscripción preferente a la que la jueza o la magistrada decida cuando ellas desempeñen, además de las funciones jurisdiccionales, sean jefas de familia que tengan labores de cuidado. Quiero destacar aquí algo bien importante, porque en esta regla de adscripción preferente no solo se incluyó a las jefas de familia, sino también a los jefes de familia. Y esto es parte de las medidas pro género que impiden o que buscan que no se subrayen los estereotipos y los roles de cuidado que tradicionalmente se le imputan únicamente a las mujeres. Cuando exista un jefe de familia que desempeñe también estas labores de cuidado, también puede tomar esta regla de adscripción preferente. ¿Por qué? Porque al final del día eso es lo que buscamos, una igualdad para todos y para todas. Y entre más jefes de familia existan que desempeñen funciones de cuidado, también va a permitir que más mujeres tengan un equilibrio mucho más sano en todas las funciones no remuneradas que tienen que ver con la atención del hogar. Ahora bien, entendemos que la paridad no es una medida que resuelva todo el tema de igualdad de género. Esto se tiene que ver como un medio para, no como un fin en sí mismo, y es necesario para la igualdad la implementación de otras acciones que impliquen cerrar estas brechas de género. Y estas acciones se incluyeron en la reforma judicial en distintos aspectos. Como lo decía Sandra, uno fundamental es el combate al acoso y al hostigamiento sexual. Por supuesto que también hay políticas de conciliación de la vida laboral, y al final cierro para establecer cómo también esto trasciende en la capacitación a toda la integración de la judicatura. Como combate al hostigamiento, al acoso y al hostigamiento sexual, bueno, pues desde que llegamos a la administración, incluso antes de la reforma, decidimos que esto se tenía que empezar a cambiar, que obviamente es un patrón cultural muy desafortunado que todavía tenemos en culturas latinas. Está tan normalizado desafortunadamente que al grado de que a veces se devienen invisible. Y por eso desde el principio la conducta fue y el mensaje fue claro. No hay actualmente una excepción, no hay tolerancia a este tipo de prácticas indebidas.
De antaño, estas prácticas tienen origen, pues obviamente, en una concepción muy desafortunada en donde las mujeres guardamos un valor y una posición jerárquica menor, en donde ciertamente tenemos que pagar una especie de favor, en donde es una relación de poder que se ejerce desde el hombre hacia la mujer, de apoderamiento, de cosificación, en donde hay un trato completamente indigno, y que esto, amén de que violenta a las mujeres en muchísimos aspectos y sin duda pasa por encima sus derechos humanos, su autoestima, su integridad, es un obstáculo muy objetivo y muy claro para el ingreso y el avance y el ascenso en todas las funciones laborales. Entonces, este combate al acoso sexual y al hostigamiento sexual viene desde estas dos vertientes, evidentemente como protección a los derechos fundamentales de las mujeres, pero también como un mecanismo para eliminar estas barreras de acceso y de ingreso. Los resultados fueron brutales. Se empezaron a recibir un sinfín de denuncias de distintos lugares de la República, con distintas connotaciones, muchas voces que antes estaban calladas, por primera vez se sintieron escuchadas, por primera vez se sintieron respaldadas. Iniciamos procedimientos disciplinarios en una cantidad que antes no tenía comparación. Se empezaron a destapar muchísimos pues, secretos, ¿no? Y esto nos benefició como administración, en primer lugar, porque las mujeres se sintieron respaldadas, escuchadas y empoderadas, que era uno de los principales objetivos. El segundo era que se iba a empezar a mandar un mensaje que este tipo de conductas no nada más eran indebidas, sino ya no iban a ser toleradas. Y en tercer lugar, sirvió para que estos cambios se fueran dando desde adentro del Poder Judicial y que se entendiera que culturalmente estamos cambiando las cosas desde el núcleo más importante de la judicatura. No podemos ser un poder que defienda los derechos si hacemos nuestras funciones violentando los derechos de sus integrantes. Entonces, esta política fue fundamental y se refrendó y se fortaleció con la reforma judicial en distintos rubros. En primer lugar, en la nueva ley orgánica se estableció como causa de responsabilidad administrativa el acoso u hostigamiento cuando se llevaron a cabo conductas de naturaleza sexual, sin que se tuviera que acreditar el elemento de que atentara contra la dignidad de la víctima. Esta especie de candado, pues que implicaba, obviamente, cerraba los procesos, complicaba la integración de los expedientes y además desincentivaba a las denunciantes a tocar la puerta. Entonces, eliminamos este candado y los resultados fueron muy latentes. En segundo lugar, se incluyó en todo el procedimiento disciplinario el principio de perspectiva de género. Ya desde la denuncia, todo el acompañamiento, bueno, desde antes de la denuncia, o sea, desde que acuden las víctimas a solicitar acompañamiento, hay un acompañamiento de primera mano y todo el proceso disciplinario se realiza también con este acompañamiento y con esta visión transversal de perspectiva de género. Es importante destacar que tanto en la Corte como en el Consejo se reformularon y se replantearon los órganos y las unidades que tienen competencia para atender todos estos tipos de procedimientos. Se reestructuraron de tal manera que tenemos especialistas en psicología, en acompañamiento de víctimas, para que, o sea, desde que nos notifican que existe una conducta que es posible de acoso o de violencia sexual, las acompañamos, si ellas deciden denunciar, se les da un asesoramiento jurídico, se les da acompañamiento psicológico y psiquiátrico si es necesario. Y gracias a este tipo de acompañamiento también pudimos tener como mejores resultados en todos los procesos administrativos. Estas dos unidades, tanto la de la Corte como la del Consejo, tienen una filosofía de justicia restaurativa y con visión interseccional, que nos permite también atacar el problema de violencia de género
desde distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque no nada más a lo mejor la violencia sexual se daba nada más por ser mujer, sino que además se podían conjugar otro tipo de elementos discriminatorios y al final del día, con la justicia restaurativa, ¿qué estamos haciendo? Estamos involucrando a todas las áreas que pudieron tener participación en esta violación de derechos para también hacer una conciencia social dentro de nuestro mini universo del Poder Judicial, para que también esto vaya cambiando en el ánimo, en la conciencia y en la cultura de todos los que integramos la judicatura. Dos cambios importantísimos también. Se permite ahora que una víctima de violencia sexual pueda solicitar un cambio de adscripción y también se le pueda conceder una licencia por una temporalidad específica que determina el Consejo de la Judicatura cuando existan elementos que arrojen que ha sido víctima de acoso o de violencia sexual, y son medidas muy puntuales que nos permite proteger a las víctimas. Y por último, en el Consejo también se abrió una especie de fondo para dar un acompañamiento monetario en algunos supuestos muy específicos a aquellas víctimas de violencia sexual que hayan sido víctimas de los propios funcionarios de la judicatura. De ahí que es un doble mensaje de acompañamiento. Como medidas de conciliación, tenemos dos programas importantísimos de los que nos sentimos muy orgullosos y que somos ciertamente punta de lanza en el continente americano. En primer lugar son las licencias de paternidad y el segundo es el programa de lactancia digna. Las licencias de paternidad es una licencia por primera vez en México en un sector público pero también privado, en donde se les está otorgando 3 meses de sueldo pagado a los integrantes de la judicatura que tengan el ingreso de un nuevo elemento de la familia, siendo hombres o madres no gestantes en aquellos casos de familias homoparentales, o incluso en aquellas familias que tengan un procedimiento de gestación subrogada. También en los casos de adopción se dan estas licencias para que ambos progenitores se puedan involucrar desde los primeros meses con sus bebés. Esta medida, pues evidentemente, de primer momento pareciera que beneficia a los hombres, a las madres no gestantes o a quienes deciden este proceso de gestación subrogada, porque no se les está dando más tiempo a las mujeres de pasar tiempo con sus bebés, sino es tiempo para el papá. Pero en realidad esta medida está muy estudiada y obviamente lo que busca es desde el primer núcleo comunitario, desde el primer núcleo familiar, que las mujeres tengan un equilibrio en las funciones no remuneradas, que tengan un acompañamiento mucho más igualitario en una crianza compartida. Estas licencias las pueden ejercer de manera paralela a la licencia de maternidad, o bien dentro de los primeros 9 meses de que nació o llegó el bebé al núcleo familiar, para que también exista la posibilidad, si es que las mujeres tenían un trabajo remunerado, decidan regresar a su trabajo sabiendo que el bebé se queda con el papá o con la mamá no gestante en caso de las familias homoparentales, y que eso les permita a las mujeres continuar con su carrera remunerada, con su oficio técnico o con la función que ellas decidan, pero finalmente son medidas que se están mandando al interior de la judicatura para cambiar estos patrones y estos estereotipos y estos patrones culturales que a la larga benefician en primer lugar a las mujeres, pero también a los hombres y también a los niños y a la sociedad y a la comunidad en su integridad. Y por último, el programa de lactancia digna, como otra medida de conciliación de vida laboral y personal, implica que las mujeres que tengan a un bebé y que estén en periodo de lactancia, antes tenían una licencia por 6 meses, ahora este permiso lo pueden extender hasta 2 años y van a tener 1 hora de su día laboral como una hora en la que ellas puedan, si así lo deciden, extraer leche, o se pueden ir 1 hora antes o pueden llegar 1 hora antes. El tema es aquí demostrar con acciones muy contundentes y muy firmes que los posibles obstáculos
que se pudieran dar en la cotidianidad, las cosas con las que nos enfrentamos todos los días, tienen una solución que pasa por una voluntad política y que pasa por un cambio cultural. En el caso de la lactancia, bueno, pues es que está confirmado por todos lados que la lactancia es altamente positiva para los bebés, pero también para las mujeres. ¿Por qué? Porque disminuye las tasas de cáncer de mama en un porcentaje impresionante. Y finalmente se les exige a las mujeres que tengan hijos, que vayan a trabajar, que estén en la lactancia exclusiva, pero que también tengan un buen desempeño profesional y que, o sea, todas estas exigencias y estos roles pues simplemente son como barreras que les impiden tener un desempeño profesional libre y en igualdad de circunstancias. Entonces, esta medida de conciliación va a la par de abrir unas salas de lactancia en todo a nivel nacional. Estamos en ello y estamos también viendo la manera de replicar este programa de lactancia digna también al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, por último, en la capacitación en materia de perspectiva de género, que también era muy importante, como lo señalaba Sandra, que es uno de los tal vez posibles puertas que a lo mejor no están del todo bien cerradas para darle una solución integral al tema de igualdad desde la reforma, pues está el tema de la capacitación para que todos los integrantes de la judicatura tengan esa visión de género y desde las funciones que ellos desempeñen, no nada más en el dictado de resoluciones jurisdiccionales, sino también en la implementación de medidas administrativas, tengan la perspectiva de género en todas sus vertientes. En este sentido, la Escuela Federal de Formación Judicial está por inaugurar un curso que es el curso básico, precisamente de perspectiva de género, y va a ser un curso obligatorio para todos los integrantes del Poder Judicial Federal, tanto en las funciones administrativas como en las funciones jurisdiccionales. Es un curso básico, implica que es uno de los 3 cursos más importantes que va a impartir la Escuela Federal de Formación Judicial y es uno de los cursos que en tema de carrera judicial va a tener una cuantificación importante en el ascenso a la carrera y en los puntuajes que se van a tomar en cuenta como resultados para ir escalando en todos los escalafones de la carrera judicial. Y bueno, pues con esto evidentemente habría muchísimo más que pudiéramos seguir hablando en tema de paridad, de igualdad, es uno de los temas que más nos importan y que queremos tener como mucho énfasis en toda la importancia que para nosotros desde la presidencia implica. Fue sin duda uno de los móviles más importantes, precisamente como lo dije al inicio de la charla, de impulsar la reforma, porque un hombre de Estado, un estadista, implica y tiene la responsabilidad de determinar las estructuras y de blindar los resultados con independencia de quién ocupe el cargo. Y esto es completamente transitorio, nos vamos en menos de un año y queríamos que toda esta agenda de derechos, agenda de igualdad, pues no se viera disminuida o frenada en función de quién llegara después para tener como esta política judicial, sino que ahora ya fuera una norma constitucional, normas legales que acompañen y que vayan empujando al movimiento de género en nuestro país, porque estamos convencidos que un país con mejores mujeres, con más mujeres, perdón, en más y mejores puestos, va a traer buenos resultados en la impartición de justicia, en la impartición de resoluciones administrativas, en la impartición de política judicial. Ese es el compromiso que tenemos y bueno, pues esa fue la finalidad y el móvil de la reforma. Fue muy poco tiempo, pero espero haber sido clara en los ejes más principales de la reforma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pues fue muy clara tu exposición sobre las acciones en concreto que se están implementando en todos estos ejes y bueno, los resultados que ya también estamos viendo y que, bueno, esperamos se sigan consolidando a largo plazo. No saben la cantidad de preguntas que tenemos en los chats sobre muchos temas, sobre temas específicos, sobre cuestiones más generales también. Pero hay una que está todo el tiempo y muy recurrente, no solo en este foro, sino en todos los foros cuando hablamos de género.
Y tiene que ver con la discusión de que no queremos que estén los mejores, que tengamos los mejores jueces y personas impartiendo justicia. Digamos, que sigue latente en los chats este tema de que estas políticas de paridad atentan contra el principio meritocrático o que impiden que lleguen los mejores porque sí privilegian a las mujeres. Entonces, la verdad, sí que me gustaría escucharlas respecto de este punto, porque creo que tenemos que seguir haciendo eco sobre esto. Sandra, por favor. Sí, muchas gracias, Ana María, y muy ilustradora también la disertación de Alejandra. A ver, sí, efectivamente esto es bien recurrente y yo creo que el punto está en cómo le entramos a la discusión, ¿no? El punto de entrada a la discusión también. Porque si nosotros pensamos que somos materialmente iguales, entonces sí, a lo mejor el argumento de no queremos a los mejores, el argumento meritocrático es el que salta. Pero si nos vamos un pasito más atrás, o varios pasitos más atrás, en realidad tenemos que partir de que materialmente, sustantivamente, no hemos logrado esa igualdad. Y que entonces las formas en las que queremos compararnos son formas ficticias de comparación. Las políticas de paridad existen, las acciones afirmativas existen justamente porque no existe tal igualdad. Tal igualdad es una promesa por cumplir. Y todas estas acciones lo que buscan es cumplir esa promesa. Pero no es que exista un privilegio, al contrario, es justamente porque se trata de un grupo poblacional en subordinación, es decir, donde existe una relación asimétrica de poder, donde alguien se beneficia de el sometimiento de un grupo, ya sea porque, digamos, lo estoy poniendo en términos a lo mejor más académicos, pero de lo que se trata es que finalmente alguien puede salir a trabajar porque alguien se queda en la casa a cuidar a los hijos, por ponerlo, digamos, en términos muy amplios, más allá del contexto del Poder Judicial. Existe una ganancia sobre eso. Debemos partir de ahí, porque es justamente eso lo que queremos eliminar. Entonces, no podemos partir de que somos iguales y que se le dan privilegios a las mujeres o beneficios a las mujeres. Al contrario, partimos de una situación real de desigualdad y que lo que se busca es generar la serie de políticas y acciones que logren avanzar hacia algo de igualdad. Por supuesto, ¿qué idea de igualdad tenemos? Las distintas voces son importantes. Todas las voces, de hombres, de mujeres, de todas las personas, son importantes. No solamente las de las mujeres, pero en el trayecto de construir esa igualdad, por supuesto que el foco va a estar en el sector que ha sido excluido, ¿no? En el sector que ha sufrido esta discriminación histórica para poder avanzar. Por eso se llaman políticas de avance, ¿no? Avance de género. Y creo que esto es clave. Si pensamos que estamos en el mismo nivel y que entonces hacer concursos solo para mujeres es darles un privilegio y que entonces no se está protegiendo lo meritocrático, es donde encontramos el error. Si nos vamos hacia atrás y vemos cuántas mujeres se necesitan para estar en la judicatura, cuántas mujeres están como juezas, como magistradas, en los distintos cargos de la judicatura, y vemos que no estamos llegando ahí, no es por una falta de capacidad de las mujeres, sino es que algo las jala hacia abajo, ¿no? Las jala hacia abajo, y eso es a lo que llamamos desigualdad estructural. Entonces, cuando existen mecanismos como el cuidado que nos jalan hacia abajo, entonces no hay tal posibilidad de pensar en que vamos a estar en igualdad de condiciones para obtener los mismos cargos. Incluso, por ejemplo, Owen Fisk, Roberto Saba, utilizan mucho esta idea de la ópera, ¿no? No sé si ustedes, seguramente varios de ustedes lo han leído, donde
si queremos hacernos cargo de los mecanismos que generan la desigualdad, tenemos que visibilizarlos, en lugar de ocultarlos, es decir, en lugar de ponernos un velo de la ignorancia, el velo de la ignorancia clásico de Rawls, tenemos que quitarlo y visibilizar justamente a quienes sufren esa discriminación, cómo son atraídos hacia una mayor desventaja. Entonces, yo pensaría, básicamente en eso. Demos los pasos hacia atrás, pensemos primero si somos realmente iguales, materialmente iguales, y desde ahí tratemos de volvernos a hacer esa pregunta. Porque entonces tampoco están llegando acá los que efectivamente tienen los méritos. No, solo están llegando aquellos que no sufrieron esos mecanismos de jale hacia abajo, pero no son necesariamente los que tienen los mejores méritos. Para poder saber quiénes tienen los mejores méritos, necesitamos primero que todos estén en un punto de partida medianamente igualitario. Me quedaría aquí, Ana María. Gracias, nos da para mucho discutir, pero ¿cuál es tu perspectiva, Alejandra, también sobre esta objeción recurrente de no tener a los mejores, sino de auxiliar a estos grupos en desventaja? Bueno, me queda claro que la respuesta de Sandra es impecable, precisamente porque habla que no estamos despegando desde la misma cancha, no estamos teniendo el mismo suelo y no estamos teniendo las mismas oportunidades para competir con las mismas probabilidades de éxito. Y entonces estas medidas precisamente lo que tratan es de igualar la cancha y de permitir que justo los mejores lleguen a esos puestos. Ahora bien, justo por eso quise empezar con los primero a manera de introducción con los 5 pilares de la reforma. ¿Por qué? Porque si se ve en su conjunto y no nada más se ve como el tema de paridad y de igualdad, si vemos a la reforma judicial como una reforma que tiene una escuela federal de formación judicial que está con un nivel de académico y de técnico sin precedentes, si tenemos a una carrera judicial en donde los méritos son y la excelencia es lo que va a permitir ingresar y ascender, si vemos que hay una capacitación obligatoria, constante y permanente para todos los integrantes de los escalones de toda la Judicatura Federal, si vemos que hay una defensoría que también va a tener este perfil de perspectiva de género y que nos va a llevar desde la unidad de litigios estratégicos, temas de derechos y temas que van a implicar como esta excelencia. Y si vemos en conjunto la reforma, no nada más nos podemos quedar con la cosa de que estamos haciendo concursos exclusivos para las mujeres que no tengan las credenciales y que lleguen a desempeñar puestos de alta responsabilidad sin tener la preparación técnica, académica, las lecturas, la experiencia y el perfil necesario. Al contrario, la práctica ya de estos concursos, aunado con toda la Escuela Federal de Formación Judicial, ¿qué nos está dando? Nos está dando que las mejores mujeres, que son muchísimas, y que en términos de resultado pueden competir y sobresalir y destacar, incluso si los ponemos en términos de números, con los resultados de los exámenes de hombres que han participado en concursos mixtos, tenemos que claro que van a llegar mujeres, pero van a llegar mujeres igual de capacitadas o mejor capacitadas que los hombres que han resultado también vencedores de otros concursos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nada más estamos permitiendo que el campo de cultivo se dé para que en términos de género florezcan los mejores perfiles. Esto no se trata de que llegue con quien sea, con el perfil que sea, no. Van a llegar mujeres preparadas, mujeres con una sensibilidad social, mujeres con todo el perfil de nuevo juzgador para que desempeñen esos cargos. Entonces, no es que estemos cerrándole la puerta a los hombres, estamos abriéndole la puerta a las mujeres. Creo que fue una excelente respuesta también, muy concreta, muy práctica, sobre la eliminación de estas barreras ocultas, ¿no? Para que verdaderamente podamos competir en las mismas condiciones. De verdad que podríamos seguir conversando sobre muchos puntos, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Fue un gusto escucharlas a las dos.
y bueno, seguiremos como sobre este tema que es permanente y que nos preocupa y ocupa a todos y todas. Le agradezco mucho también al público habernos acompañado esta mañana, acá por Zoom y por redes sociales. Y bueno, estén atentos para la tercera conferencia en este ciclo de conferencias sobre la reforma judicial. Y mucho gusto estar con ustedes y bueno, nos vemos pronto.